Un ministerio con más de 10 años de existencia. Ha sido un ministerio bendecido grandemente por el Señor, con servicio los miércoles y viernes a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 9:30 de la mañana y 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde. Los muros caerán. Esto es Ministerio Cristiano Internacional, Jesucristo liberta al cautivo. Debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu sentimos tu presencia, Señor. Y es en tu fuerza, suena de nosotros, Señor. Y me levantaré como las águilas.
desciende tu amor, Señor, cada mañana, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas y no temerán, porque el Señor está con nosotros. Amén. Pueden proclamar esa palabra en el nombre de Jesús, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Él nos cubre con sus alas y debajo de sus alas estamos seguros. Amén. Y así en esta preciosa noche recibimos con todo el amor la palabra del Señor. Vamos a recibirla en esta noche. Amén. Dios le bendice. Damos gracias al Señor por la vida. La vida nos es dada por botín. ¿Cuántos lo saben? La vida nos es dada por botín. Pueden tomar asiento. Dios les bendice, hermanos. Bueno, los niños ya van para allá, van a recibir allá la enseñanza. Las maestras, oramos al Señor para que ellas también, por el Espíritu, sean ministradas por la palabra. Aunque no escuchen ellas, pero el Espíritu puede llegar hasta donde ellas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque el sacrificio de amor que ellas hacen es por cuidar a los niños. Pero ellas también necesitan la palabra para afianzarse y anclarse. Así que yo creo que por fe esa palabra va a llegar a donde están ellos. Pueden tomar asiento, todos pueden sentarse. Damos gracias al Señor. Pero para mientras ¿por qué me inspiraba en la canción Dios cuida de mí? Porque no es nueva para mí la canción, no es para mí nueva la alabanza. Yo recuerdo hace como unos 4 años, yo andaba por algún lugar ahí del planeta Tierra y andaba con ciertas limitaciones en cuanto a condiciones, de protocolo, de forma en la que yo andaba, y me encontraba en un país extraño. Y el que me sirvió de anfitrión me dijo: un día va a administrar el hermano Dani Berrillo, que se quiere que vayamos, vamos. Pero cuando llegué no había parqueo para estar ahí en ese lugar. Pero yo le dije al hermano: vamos a oír la palabra, ya que se puede escuchar porque tenemos un sistema de audio. Y el hermano empezó con esa alabanza. No, empezó con una primera alabanza que no recuerdo cuál fue. Pero yo me sentía solo, yo solo decía: Jehová guarda al extranjero, Jehová hace justicia al agraviado, Jehová dice en los ojos a los ciegos. Y cuando él empezó a cantar Él cuida de mí, yo nunca me olvidé de que eso es una realidad. A pesar de que yo estaba por un lado, no tenía familia, pero sí estaba con el Señor, y yo dije: el Señor cuida de mí. Y yo le creí a lo que el hermano cantaba esa vez al Señor. Y yo miré la respuesta de Dios a los días, porque yo siempre me anclé a que Él cuida de nosotros. Y hoy que traía el hermano esa alabanza, me acordó, y Dios lo bendigo, hermano Edwin. Dios lo trajo a memoria, esa alabanza que para mí tiene un peso bien importante. Pero no solo la alabanza en sí, sino lo que la letra dice. Dios cuida de ti, y no está solo, dice la alabanza. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio 4:24. ¿Cuántos estuvieron contentos el día domingo? ¿Cuántos estuvieron recibiendo palabra buena del Señor? ¿Cuántos recibieron y creyeron la palabra que la sierva pastora Francis dijo? Si usted la cree, manténgase. Porque el agua del Señor no es como el agua natural que se va delante de los dedos. El agua del Señor queda en recipientes que están con hambre y sed del Señor. Yo creo que usted es una persona que tiene un recipiente, tiene un buen recipiente para recibir el contenido de amor que el Señor dio a través de su palabra. Dice la palabra del Señor: porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Padre, te doy gracias por tu palabra, una palabra revelada, Padre, Espíritu. Gracias por recordarme, Señor, que usted es santo, que usted no es
producto de una utopía, de una leyenda, de una fábula, sino que usted es el Dios único y verdadero, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Pablo, del apóstol Pablo, de todos los hombres y mujeres que la Biblia habla. Usted es nuestro Padre, usted es nuestro Dios. Y aún, Padre, cuando no te conocíamos, tú eras el que nos sostenías. Y aún cuando no teníamos conocimiento de tu palabra, en tu gran misericordia, tú estabas con nosotros, Padre. Hoy en esta noche, Padre, quiero ministrar tu palabra conforme a tu guianza, conforme a tu revelación, para que tu Santo Espíritu toque nuestros espíritus, Señor. Podamos vivir agradecidos, convencidos de tu bondad y de tu benignidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado caminando desde que nacimos de nuevo, conociendo las maravillas del Señor, oyendo de los grandes milagros, de los actos sobrenaturales que nuestro Dios nos enseña a través de su palabra. Y todos nos gozamos porque sabemos que nacimos de nuevo y que somos hijos de un Dios que es todopoderoso y que Él ha hecho pacto con el ser humano, y que el pacto de la ley que hizo con Moisés es válido, pero ya caducó. Pero es válido en el sentido de que por la ley lleva la gracia, y en la gracia hay un nuevo pacto, pero el pacto de la ley, el pacto de la gracia, es el mismo Dios que lo hizo. Por lo tanto, tenemos que recordar la naturaleza de nuestro Dios. Y Él dice que Él, Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, y Dios es un Dios celoso. Muchas veces nosotros abusamos de la misericordia del Señor y no consideramos lo que verdaderamente Él nos ha dado. Primero la vida, ¿verdad? Ustedes oyeron que cuando yo subí dije, la vida nos es dado por botín. Sabemos que Él es un Dios que salva, que el amor de Él es tan grande que el Hijo unigénito Él lo dio por nosotros. Sabemos que Él tuvo una pasión y muerte dolorosa, pero una resurrección gloriosa por amor a nosotros. Y nosotros nos gozamos, nos alegramos y nos sentimos ufanos, con un orgullo santo de ser sus hijos. Y por lo tanto nosotros decimos, nuestro Dios es salvador, es sanador y es libertador. Pero el Dios que nosotros amamos se nos da y se nos reveló como un Padre. Y ese Padre tiene sus atributos que quiere que sus hijos nunca lo olvidemos. Y es que Él es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Ni Él tampoco camina como un híbrido con hombres y mujeres que un día somos y otro día no lo somos. Él dice que Él es fuego consumidor. Significa que los pactos que Él hace, Él los respeta y los hace valer. Y nos hace recordar que nosotros no podemos abusar de la benevolencia, de la benignidad que Él nos ha dado. Porque Él no quiere que nosotros seamos ignorantes e insensibles al favor y al privilegio que Él nos ha dado. Él es fuego consumidor. Él es un Dios celoso. Basándonos en que la naturaleza de nuestro Padre es ese, tenemos que conocer lo que Él quiere decirnos cuando Él nos recuerda que Él es fuego consumidor, que no solamente está presto para bendecir, para prosperar, para proveer a sus hijos, sino también está presto para disciplinar, para corregir, para exhortar y aún para castigar a aquellos que abusan de su benignidad y que creen que por el hecho de que Él es un Padre misericordioso, nosotros podemos hacer lo que queramos. Por eso Él dice que Él es Dios celoso. Él no quiere tener hijos que sean amigos del mundo y que sean amigos de Él, que participemos de las cosas del mundo y que participemos de las cosas de Él, porque Él es Dios, Él es nuestro Padre y Él quiere hijos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios nos está introduciendo por sendas de justicia por amor de su nombre? Quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Vamos a ver dos cosas que el Señor me daba para que las meditemos esta noche, en la cual si usted es fiel a esta palabra, Dios le va a bendecir. Si usted no es fiel, entonces va a conocer el fuego consumidor del Señor.
Porque Él no está pensando en las cosas temporales. Él está pensando en las cosas eternas. Él está pensando en las grosuras que usted ni yo todavía hemos visto. Esas cosas que la palabra dice que ojo no ha visto, que ni oído ha escuchado, que son las que Él ha preparado para todo aquel que le ama. Y yo me pongo a pensar, ¿verdad? Que cuando nosotros venimos, decía el hermano hoy en la mañana, cuando venimos aquí nos llenamos de fuerza, de vigor, somos guerreros, somos intercesores, pero cuando salimos de aquí somos como pollitos, ¿verdad? Somos pollitos, que cualquiera nos escupe. Pero nosotros allí donde estamos como pollitos es cuando realmente debemos de saber manejar, retener, creer y ministrar lo que recibimos aquí en las salas de guerra donde Dios nos equipa. Porque allá afuera nosotros necesitamos que Él nos cuide, que Él nos dé la certeza y la seguridad que Él está con nosotros, y que tampoco el mundo nos seduzca y nosotros nos volvamos infieles a lo que Dios nos ha dado. Por eso es importante que usted mire por qué el Señor nos habla diciendo que Él es fuego consumidor. Él es un Dios celoso. Estas dos porciones de la Escritura las vamos a ministrar para que usted pueda valorar y entender lo que Dios le quiere dar esta mañana. ¿Cuántos creen que estamos de mañana? Y nadie cree. Ustedes son como Samuel, la apariencia. Yo he empezado a creer lo que Dios me dice. Bendito sea el Señor. Con esta mañana me bebí yo. Ven, gloria a Dios. Esa es la palabra. El sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿Cuánto lo creen? Ahí vamos a entender por qué Dios es un Dios celoso. ¿Creen ustedes? Cuando usted le hace un favor a alguien y usted se entrega con amor incondicionalmente para alguien, y ese alguien menosprecia lo que usted ha hecho por esa persona, ¿cómo se siente usted? Igual es nuestro Padre. Él es un Dios celoso, porque Él dio todo por usted, y lo que menos espera de ver es que usted sea fiel a lo que le ha dado, que sea agradecido. Dice la Escritura: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dios es un Dios celoso. Él es fuego consumidor. Si nosotros vemos que Él honró los sacrificios que los sumos sacerdotes de la ley hacían por el pecado, aun cuando sacrificaban machos cabríos, aunque fuesen sin defecto, pero eran machos cabríos, eran animales, Él no permitió ni tampoco perdonó a los que transgredieron el pacto que Él había hecho en el Sinaí con Moisés para el pueblo de Israel. ¿Cuánto más el Señor será celoso aquel que menosprecie la sangre y el sacrificio del Señor Jesús? Por el contenido y por el significado de lo que Él hizo por el pecado de los hombres de las generaciones en generaciones. Nosotros muchas veces estamos entusiasmados, estamos alegres y enfocados en cosas que no tienen nada. Es como comparar peras con mango, es como comparar chicha con limonada, es como comparar cosas que no tienen sentido, que no hay coherencia. Y el pueblo de Dios está viviendo un momento en el que no puede ni puede comparar ni establecer parámetros de comparación de valores del mundo con los valores del reino. Como Él dice que es fuego consumidor, el Señor nos habla el porqué del sacrificio de Él. Porque Él sabe que el hombre no podía acercarse a Dios por el pecado, pero la única manera que nosotros podíamos acercarnos al Padre era romper esa pared que había por el pecado, que no se podía quitar por ningún sacrificio de animales. Por mucha obediencia que hubiera en el pueblo, la ofrenda que se daba no era la suficiente calidad para expiar los pecados del hombre. Él se ofreció a sí mismo, haciéndose hombre, imponiéndose la ofrenda, siendo Él el sacrificio y la ofrenda mediante el cual nosotros tenemos ahora un acceso libre. Y una vez y para siempre lo hizo. Dios, Jehová tu Dios, es fuego consumidor. Tu Dios es celoso. Él significa que lo que Él ha hecho por nosotros, Él lo menos que espera de nosotros es conocimiento y gratitud de lo que Él hizo. Conocimiento y gratitud. El miércoles pasado en el ayuno que estaban las hermanas administrando, vino una palabra a mi corazón y yo la escribí y no se me olvida. Dice, el conocimiento, dice el Espíritu Santo, el conocimiento sin convicción de pecado no tiene ninguna validez, no es efectivo. Porque la única manera que una persona puede tener validez en el conocimiento es cuando aquella persona tiene convicción de pecado.
Somos pecadores, pero por la sangre del Cordero somos limpios, somos aceptos ahora al Señor. Porque lo que Él hizo es lo único que podía agradar al Padre, es lo único que podía romper esa barrera que había entre los hombres y el Padre. Y ese sacrificio de amor, eso que Él hizo, tiene tanto valor que es lo que debemos de retener más que los dones que nosotros recibimos por la gracia de Él. Todos tenemos dones que Dios nos da, pero hemos estado enfocados en las cosas que son causa o el efecto, más bien la consecuencia de la causa que somos nosotros. Somos redimidos por un sacrificio perfecto, único y verdadero que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a los valores eternos, a los valores del reino. Y nosotros estamos enfocados en comparar pera con melona, en el sentido de que buscamos las cosas del mundo más que las cosas del reino, porque para nosotros tener éxito en la vida cristiana es tener dinero, tener prosperidad, tener buen trabajo, tener buena ropa, tener buena casa, tener un buen tabernáculo, y esa es la prosperidad, y eso está bien, pero esa no es la verdadera medición de la efectividad del reino. La verdadera efectividad del reino es cuando la persona pone a Jesús como su Señor y Salvador y como lo primero en su vida. Como lo primero, el enfoque mío es Jesús. Y cosas grandes y maravillosas cuando el Señor te habla y te revela su palabra. Cuando una persona no camina en revelación, no es que esté destituida de la gloria de Dios, necesita empoderamiento, necesita tener una unción que rompa ligaduras de impiedad para que él pueda conocer a Dios. Usted, antes de pedir algo material, si usted no ha tenido experiencia en el Espíritu, su primer meta que usted debe tener es vivir una experiencia espiritual. Algo que el reino le ha dado y que usted no lo conoce. Tiene que vivirlo en el reino. Le digo yo a la pastora, hoy en la madrugada venía yo temprano para lo del ayuno. Y cuando venía allí, yo de repente me puse Pancho Madrigal. Eso es lícito, pero no me conviene. Amén. Y estaba oyendo venía porque a mí me gusta leer cartas de amor a Nicaragua, las pinceladas de Fabio Gadea, porque me gusta cuando él habla de la naturaleza, de Nicaragua. Yo venía a las 4:20 me levanté. Nomás me salí como a las 4:30, salí de allá a la casa, venía aquí, y de aquí ya estaba la hermana Lidia aquí. Pero oí el título del cuento de Pancho Madrigal y me llamó la atención. Voy a esperarle yo para cuando llegue a la pastora, en la noche lo termino de oír. Y yo me puse allí y entraron las hermanas y yo estaba así. Oye, pero de repente yo sentí, no, ya son las 5:10 y no he entrado. Me levanté del carro, me salí y me metí. Vive el Señor. Por eso, él me dijo, habla de esto hasta ahorita. Cuando entro allá, me dice una voz, Deuteronomio 4:24. Deuteronomio 4:24, una bendición del Señor. Y yo dije, voy a hablar. Pero ponga lo que dice, lo que llamo Deuteronomio 4:24. Y yo digo, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Señor, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Si venís a adorarme a mí, es a mí. No es que sea malo ir Pancho Madrigal, no. Lo que pasa es que ese tiempo era del Señor. ¿Me entiendes? En otras palabras, cuando tú tienes un tiempo para el Señor y se lo quitas al Señor para dárselo a otra cosa, Él se puede poner celoso. Muchas veces tenemos que ver que Él nos ama, pero Él nos persuade, Él nos evita problemas porque Él nos ama. Pero usted tiene que oír la voz de cuánto usted tiene que oír la voz de Dios. Y viene mi hermano y dice, Dios cuida de mí. Y te digo, Padre, gracias, porque tú cuidas de mí. Porque sé que lo que estoy haciendo en mi corazón y en mi conciencia no es malo. Pero lo que yo tengo por sublime, tú lo tienes por pecado. Perdóname. Perdóname porque eso he venido a oír la palabra y a adorarte y a bendecir. Y ya me calmé, ya me hice tranquilo. Entonces ahora que venía, yo venía ya con mi preparación, ya venía con mi machote que yo ya he hecho. Pero el Espíritu Santo es el que me guía. Me vuelve a decir, recuerda, yo soy fuego consumidor. Entonces es lo que tengo que hablarle yo. Y me llevó a esta palabra. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Tú tienes que entender que si Él te ha quitado el pecado mediante su sacrificio, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos de tener? Gratitud.
gratitud. Como decía el hermano, tenemos que recordar, reflexionar, meditar lo que Dios nos habla para poder vivir quieta y reposadamente en la palabra. Entonces, léalo nuevamente para que usted pueda ver en qué puede usted estarle fallando usted o yo al Señor, que nos está diciendo que Él es un Dios celoso. Porque el sacrificio, la magnitud del amor de lo que habla esta porción, nos da a entender que no había alguien o algo que pudiera quitar el pecado. Tenía que haber venido Dios mismo encarnado para morir como la ofrenda y el sacrificio, dando la remisión del pecado por su sangre preciosa. Él dio su sangre preciosa para que usted y yo no seamos unos vulgares gentiles, sino que seamos reyes, sacerdotes del Señor. Usted tiene que saber que esto es algo que no se lo va a dar ningún título, nada se lo va a dar. Usted tiene que estar entendido de que usted es sacerdote, es rey para el Señor. Amén. Amén. Cuando estábamos, que vine aquí, mire, yo le digo, como le iba a la pastora, amor, yo quisiera que muchos, yo sé que muchos de ustedes ya tienen ese nivel ahora, creo que está más que nosotros, porque eso no sabe, pero eso es una minoría lo que nos aventaja, pero la mayoría sí no nos aventaja, lo digo con autoridad. Cuando uno tiene esas experiencias en el Espíritu, uno tiene más fidelidad, ¿sí o no? Tiene más fidelidad al Señor. Cuando estábamos ahora, que la hermana Sandra estaba hablando de Eclesiastés 7, el Señor me dice, muchos viven como damnificados espirituales. Teniendo un Padre que los ama, que les provee, viven una vida de continuo de una manera damnificada. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo vive un damnificado? Un damnificado vive... ¿En qué vive? ¿Cómo le llaman donde van los damnificados? Como refugiados. En los refugios, ahí viviendo... No, si ustedes son hijos, tienen que entender que yo les he dado las herramientas para que ustedes puedan vivir de una manera exitosa, reconociendo que yo cuido de ustedes, que yo estoy con ustedes, que ustedes no están solos, que ustedes tienen algo que otros que no han nacido no lo tienen, pero tienen que valorar, porque no pueden apartarme a mí por otras cosas. ¿Cuántas veces nosotros, por una cosita pequeña, podemos apartar al Señor? Yo le digo, ¿por qué Dios es un Dios celoso? Porque hay cosas que tú puedes hacer y no las estás haciendo. Hay muchas cosas que tú puedes hacer, pero no has dispuesto tu corazón y tu cuerpo para darle más de lo que el Señor te demanda. Él es celoso cuando sabe que Él te ha dado cosas maravillosas y que las tenés dormidas, las tenés enterradas, las tenés ahí enmohecidas. Y Él es celoso porque Él sabe que lo que Él te ha dado tiene que dar fruto, porque lo que Él te da es una buena semilla para que esa semilla crezca, que pide y dé fruto. Pero muchas veces nosotros no estamos, porque estamos distraídos en otras cosas. Estar distraídos de muchas cosas. Y yo te digo, tenemos que ser valientes para confesar las cosas que no están marchando bien. Cuando usted guarda cosas en el corazón y usted no tiene la valentía para confrontar las cosas, usted tiene que salir de eso. Alguien me decía a mí, ¿cómo está usted con la pastora? Estamos juntos, pero tenemos un problema, no estamos orando juntos. Pero yo se lo digo por amor, y aquellas personas, algunos me la copiaron y están orando por mí. Otros interpretaron de que ya están desprotegidos. Como no estamos orando, entonces están damnificados. No. Entonces yo digo que la pastora, mira, tenemos que hacer esto y esto y esto y esto. ¿Okay? Perfecto, vamos a comenzar a trabajar, porque tenemos que ver, y eso que me dijo el Señor, Gloria, vos y yo tenemos un llamado, tenemos dones, tenemos talentos, y tenemos que estar juntos para que podamos hacer esto, y tenemos que ser así. Pero ¿qué pasa? Como decía, no oigas ruidos, no oigas ruidos. Yo quiero que usted tenga la sabiduría por lo que el Espíritu le está diciendo. Quizá usted dice, ¿qué es lo que...? No, yo sé que el Espíritu le está diciendo a usted. Hay algo que usted está haciendo que a Dios no le agrada, y solo usted lo sabe. Él es un Dios celoso. Si usted está haciendo triquiñuelas, hay cosas que no son las que Dios espera de usted, pídale perdón al Señor, porque Él es un Dios celoso. Nunca Él te va a dar un beso para que vos le des una piedra. Él espera que tú le devuelvas el beso como Él te lo da. Muchas veces nosotros estamos equivocadamente por senderos equivocados.
estamos haciendo cosas, porque yo le digo al Señor, el domingo yo sé que no he practicado, pero el Espíritu me hace sentir que hubo una administración poderosa, pero si usted fue ministrado, es como que usted lavó su carro y no lavó el interior del carro. Tiene que limpiarse por dentro, porque usted no tiene por qué caminar cosas. Ahorita yo tuve una experiencia con Josué. Este muchacho, que es mi nieto, Dios me decía, él es bello, él es precioso, pero hay que limarlo, hay que sacar la joya de él como cumplidor. Pero me dijo unas cosas que casi me hace llorar, y yo sé que él tiene razón. Hay cosas que él me dijo y yo nunca esperé que me las dijera. Yo te digo, Josué, vos sos un hijo de Dios, y Dios te va a bendecir y vas a llegar a ser un gran hombre. Porque tenés un padre en los cielos y tenés un abuelo que te quiere. La palabra es la que te va a corregir y te va a potenciar. ¿Qué es lo que yo digo? El Señor es un Dios celoso. Él nos está diciendo, mire qué tremendo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque todo lo que nosotros hacemos nunca va a poder hacer más que lo que la sangre de Cristo hizo por nosotros. Aunque usted se sienta ufano, porque usted tiene dones, usted predica tremendo, usted danza poderoso, usted canta lindo, usted tiene buena voz, usted es un gran intercesor, pero nunca lo que usted hace puede dar más que la sangre del Cordero. Y la sangre del Cordero tenemos que valorarla, porque Él es un Dios celoso. Porque si tú estás confiando que vienes a la iglesia porque hoy es el día que vamos a interceder, porque es el día que vamos a ministrar, porque las manos del predicador, de la predicadora, del pastor, del apóstol, del profeta te va a traer liberación, te va a traer sanidad, y Él dice, ¿y mi sangre dónde está? ¿Y mi sangre dónde está? ¿Has honrado más las manos del pastor que mi sangre que yo derramé? Yo soy un Dios celoso. Honrar a quien te ministra, pero nadie puede estar por delante de mi sangre, porque mi sangre fue derramada en expiación por el pecado. Lo que los toros, lo que las ovejas, todo lo que se sacrificaba no podía hacer, yo lo pude hacer por mi sangre. Nunca te olvides que la sangre mía está rociada sobre tu vida. Soy un Dios celoso, te dice el Señor. No te fijes en las cosas, no te fijes en lo bonito de lo que hay aquí, sino que fíjate en la sangre que yo derramé por ti. Yo digo, ¿cómo machacamos? Ahí mismo en Hebreo, vamos a leer en el capítulo 9, no, más bien decir, el capítulo 9, versículo 26, dice que hay gente que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicios y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él es amor, Él es misericordia. Mientras estemos en esta travesía en la tierra, esta vida temporal, no nos va a pasar nada. El bueno, el malo, el simpático, el feo, todos vamos a ser beneficiados por la misericordia de Dios, porque dice que Él hace salir la lluvia a los buenos y a los malos. Pero vendrá un tiempo, un día en que el juicio por medio de la palabra nos va a buscar. Ahí vamos a poder entender si verdaderamente nosotros valoramos y honramos lo que Dios nos ha dado. Yo no sé si usted y yo, si yo puedo declarar que yo he estado equivocado, pero aún en mis equivocaciones Dios me ama, porque Él sabe que lo hago por ignorancia muchas veces, porque muchas veces creemos que la sabemos todas, pero la verdad de las cosas es que muchas veces no sabemos nada, y la palabra dice que el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sabe una cosa?
Yo le pido perdón al Señor, porque a veces yo me enfado de ver cuántos mercenarios de la palabra caminan en esta tierra. Hay mercenarios de la palabra, hay un montón de asalariados que engañan al pueblo, seducen al pueblo y el pueblo va tras ellos. Usted nunca me ande siguiendo a mí cuando usted mire que yo le pido un peso con ánimo de quitarle su dinero, más bien abofetee, porque eso no es del Señor. Y eso no es así, porque todo el mundo se va por las emociones, por las cosas, por los codillos, por los milagros, pero la sangre de Cristo, la sangre del Señor, esa sangre que fue derramada, y no fue derramada como cuando usted le sacan sangre para hacerle una biometría hepática, fue lacerado, fue crucificado, fue pasado para que Él muriera ahogado, asfixiado y desangrado. Esa sangre nos va a demandar el Señor. Él es fuego consumidor. Muchas veces estamos como muy alegres, como que estamos en una tertulia bien alegres, pero no valoramos lo que el Señor hizo por nosotros. Estamos como en una tertulia, nos alegran los instrumentos, nos alegra el aire acondicionado, nos alegra la buena ropa, nos alegran los buenos cinturones, nos alegra todo, y está bien, pero la sangre de Cristo, ¿dónde está? La sangre de Cristo no se derramó para que usted dé testimonio de un propósito equivocado por el cual Dios murió por nosotros. Termino con esto que dice yo. Quiero que vaya conmigo al libro de Santiago. Esto me lo ponía el Señor, amonestación contra la parcialidad. Mucha gente que tiene la autoestima bien herida, a esto les gusta porque me están defendiendo. Pero no, esta palabra no es para los que están ofendidos, sino para los que ofendemos. Esa es la palabra en amonestación contra la parcialidad. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra con ropa, y también un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La ley era para matar, pero el Señor no me dijo esto para que usted siguiera la ley. No, en la gracia nosotros tenemos sanidad, pero la actitud de nosotros tiene que ser una actitud de justicia para los que nos congregamos, porque la palabra dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, pero tenemos que entender que todos somos hermanos, nacidos de un mismo Padre, y que como hermanos tenemos que asociarnos de manera que podamos también corregirnos errores que podemos estar cometiendo. Hay mucha gente que puede vestirse, pero tienen hábitos de desaseo, no se bañan. Pero usted no le va a decir, usted le va a decir con amor, pues invítelo a su ducha y le da con el jabón que usted se vaya para que se vaya, pero invítelo. Pero no lo corrija con odio, ni aborreciendo. Ay, santo, aleluya. Eso también, el Señor es un Dios celoso, porque si Él murió por vos, que era una basura, que era un estiércol como yo, pero Él se apiadó de mí, me salvó y me redimió, ¿por qué tu hermano no vas a poder hacer eso con él? Tenemos que entender que las cosas tienen que tener sabiduría, porque mire, el espíritu antagónico nos enreda. Por eso hasta en el mercadeo segmentamos los mercados. Segmentamos que el rico con el rico, el pobre con el pobre, el mediano con el mediano, y así es, pero en el Señor eso no hay.
La sangre del Cordero redimió a todo aquel que tiene respiración y que tiene imagen y semejanza del Dios verdadero. Tenemos que tener bastante amor para poder ministrar a la gente, para poder darle a la gente los valores del reino. Porque hay mucha gente que está como damnificada, hay mucha gente que cree que ya no tienen valor y ellos mismos se autoexcluyen y nosotros no hacemos nada para que la gente se sienta con valor. Yo no tengo problema de abrazar a cualquiera de ustedes, pero tengo cuidado porque el enemigo va a decir, te hace porque, pero esa es hipocresía, porque mucha gente piensa así, pero yo sé que un día van a tener el nivel de ver al Señor en mí, que van a poder decir, cuando el pastor me da un abrazo, me lo da por corazón, porque Él me lo da con sinceridad. Pero hay gente que tiene tanta la perspectiva mal que se descalifican, pero hay otros que nos descalificamos, porque nosotros hacemos acepción de personas y comenzamos a tratar bien a los que dan y a los que no dan. Eso es lo que Dios me dice. Él es fuego consumidor. Él es un Dios celoso, hermano. Tenga cuidado con relaciones que usted tiene con sus hermanos. Yo felicito a algunos hermanos que sé que tienen condiciones sociales, económicas, culturales y son humildes en este ministerio. No voy a decir el nombre porque no tengo por qué, porque el Espíritu lo sabe. Y por esa actitud, dele pompa al Señor. Voy a terminar con estos 3 pasajes, ¿verdad? Que hablé. La sangre del Señor quita todo pecado. Número 1. Número 2, recuerde que el que peca deliberadamente, horrendas cosas caer en manos de Dios vivo. Número 3, usted no haga descreme en sus relaciones sociales, con sus relaciones con sus hermanos. Y si usted puede ayudarle a un hermano, ayúdele, porque el amor de nosotros tiene que manifestarse con las obras, no solamente por fe, sino por las obras. Tiene que ayudarle a la persona a que ella pueda levantar su estima y sentirse que ella tiene un lugar que el Padre nos ha dado. Nuestro Padre no hace acepción de personas, pero lo que cada quien decide, ministren en el amor del Señor. No menospreciemos lo que Dios nos ha dado. Y para terminar, le quiero decir como testimonio, no se guarde cosas en el corazón, porque el corazón es engañoso y sabe que de él mana la vida. Muchas veces yo le digo a la pastora, yo quiero hablar con vos, ya te le digo, yo sé que yo no guardo rencor, pero ando molesto por algo. ¿Por qué? Me dice ella, por esto y esto no molesto. No, amor, me dice, eso no es del Señor, orar por mí. Y yo siento un bálsamo de paz cuando ella me da el consejo y yo oro. Pero el problema que tenía, el problema no era con nosotros, era con ella. Dele calma al Señor. Pero hay que ser valiente. Y yo me voy, y entonces me dice la pastora Francis, el domingo, yo no estuve aquí porque yo me había comprometido a ir a predicar, donde predica mi hija Nadia. Y ese día era el cumpleaños de mi hija Carla. Voy a hacer relaciones con un misionero. Había una invitación a ir a un lugar exclusivo aquí en Nicaragua. Y un misionero me dijo, vaya con su esposa para que vayamos los dos. Y yo dije, con gloria, ella me dio una parada, yo no te vuelvo a dejar solo, me dice ella. Donde vos vayas, yo voy con vos. Y le digo a Sandra, mira lo que está hablando ella. Yo lo dije, mira lo que está hablando. La pastora Francis viene. Entonces me dice ella, yo no puedo dejar a la pastora Francis, pero me dice la palabra, ¿sí? Pero claro, yo no voy a dejar a la pastora sola, ustedes no pusimos medio de acuerdo, no. Entonces me digo, atendemos a la pastora. Pero andaba con aquella cosita. Y digo yo, la pastora es más importante que yo. Ven, esto es para los matrimonios, es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Si Dios es bueno, denle palmas. Y resulta que cuando yo ya estoy para ir, ya se va el viaje, y yo no voy con gloria, ya se quedó con la pastora. Yo le oré al Señor, me quedé en paz, pero igual lavé mi carro por fuera, lavé las llantas, lavé la carrocería, el guardapango, pero lo de adentro no lo había limpiado, estaba mal. Entonces cuando ya yo me puse así, cuando me dijeron, vamos a ir allá, no voy a ir. Es que no va conmigo mi esposa, no vamos a ir ahí. Y cuando miro así yo le dije al hermano, una cantidad exorbitante, el misionero me pagó para que yo fuera con él. Y era un bien caro, pero ya la de Guacalito, pues ahí íbamos a ir a Guacalito de la isla. Pero yo no fui.
Entonces yo me dije, bueno, padre, papá, la cosa es que cuando vengo al día siguiente se estuvo rica la sopa marinera. Yo no fui al mar, ella se lanzó al mar. Ah, no, esto no se queda así, mañana vamos a arreglar esto, dije yo. Ay, Señor. Pero orando, Señor, no me dejes enojo, no me dejes enojo. Pero la cosa es que cuando yo la miro, ella también se pone molesta porque yo no estoy con ella. Pero como está la pastora Francis, ella ministra una unción de paz, ella es la pastora. Y ya comenzamos a hablar del amor, de todo. Y ya todo se compuso, pero aparentemente. Y dice la hermana Francis, la pastora, bueno, ahora Carlos y Gloria, los pastores, quedan en un bicho de amor. Así que la vaya y ella comienza a decirnos, se van a ir a pasear, se van a ir a disfrutar. Sí, vamos a ir. Entonces ayer le digo a la pastora, mira, hoy, yo te prometí que vamos a ir, hoy vamos a salir. Ya nos fuimos en la tarde, pero ni ella había hablado ni yo había hablado. Amén. No hay rencor, no hay odio, pero hay resentimiento. La cosa es que cuando me dice ella, vamos a Cinza de carretera norte, me dice, oiga bien lo que me dice. Un tráfico que había y cuando voy por ahí, ¿qué andas haciendo por aquí? Me comiste sin esa carretera norte, no, me dice, allá la carretera más allá, uno me dice, ahí, vámonos, no, ya no voy, me dice, ya no voy. Espera, amor, vamos a ir. Pero después comenzamos a orar y a adorar al Señor, a hablar como hablamos, nos conversamos, y yo le confesé, mira, yo ando molesto por esto y esto, pero yo te amo, dice que vos sos una mujer especial, ella me dice, yo también te amo. Todo fue maravilloso porque nos sacaron las cosas como tenían que salir. Habían cosas que habían mal allí, pero ya fuimos libres. Por el bien de nosotros y el bien de ustedes, hermanos amados. Porque si la cabeza está buena, todo el cuerpo está bueno. Así igual ustedes, si ustedes como cabeza en sus casas no están bien, todo el cuerpo de su casa va a estar mal. Aún aquellos esposos y esposas que no están en el cuerpo de Cristo, el hombre y la mujer tienen que hacer la paz en su hogar, tienen que tener sabiduría para ministrar la paz y el amor del Señor. Ay, Padre, así que yo les puedo decir con todo amor que ha sido una gran bendición lo que Dios me ha dicho, que Él es fuego consumidor, que Él es un Dios celoso. Y esto es lo que Dios me dio a mí. Usted sabe qué es lo que Dios le ha dado a usted. Si le dio sanidad, si le dio un buen trabajo, si le dio una buena esposa, si lo liberó de una mala suegra, si lo hizo, o sea, todas esas cosas buenas. Recuerde que la que hizo eso no fue el buen consejo del pastor, no fue la buena amistad, fue aún ni sus oraciones fueron. Es la sangre del Cordero la que hay. Es la sangre del Cordero. Y también así que hoy en la mañana vine en la madrugada y yo siempre me voy, no voy a buscar a la gloria de Dios. Me fui a la casa, me pidió, vámonos, fui con ella, oramos, nos abrazamos, fuimos alegres. Y entonces me dice, no vas a desayunar, no, estamos en ayuno. Tampoco yo, no, estamos en ayuno, porque tenemos que ser fieles. Acuérdate que el Señor te dice, somos fuego, Él es fuego consumidor. Si usted sabe, con esto termino, por palabra de varón, que los miércoles hay ayuno y que los domingos, primero del mes, hay ayuno congregacional, no menosprecie la sangre. No lo tome como una carga, tómelo como un privilegio. Porque muchas veces nosotros miramos de poco, miramos como que no vale lo que Dios ha hecho por nosotros. En su sangre está el precio que Él pagó por nosotros. Póngase en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Decirle que les amo. El amor del Señor esté en mi corazón para ustedes, me hacen falta. Estoy aprendiendo a quererlos más. Hemos estado aprendiendo a orar más por ustedes. Tan es así que vivo el Señor en cuya presencia estoy. 12 y 15 del día 1 de marzo, el día de ayer, bendije a toda la iglesia y les declaré bendiciones. Así que levante las manos para afirmar lo que Dios puso en mi corazón. Padre, gracias por tus hijos, por tus hijas. Gracias por tu sangre, Señor. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen, Padre. Enséñanos a discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Tenemos la libertad para poder gozar del tiempo que usted nos da en la tierra, pero queremos esta noche recordar siempre, que quede marcado en nuestros corazones, que su sangre es más que suficiente, Padre, para podernos dar la seguridad y la certeza que somos salvos, que somos sanos, que somos libres, Padre. Hoy bendigo a tus hijos y proclamo y establezco y certifico la bendición que usted puso en mi corazón y que yo lo proclamo. Ellos están enteramente bendecidos, Padre.
Hoy declaro que cada casa que esté en este lugar no tendrá temor de malas noticias. Que el corazón de ellos está firmado en ti. Que cada uno de ellos tiene dones poderosos que darán el fruto correcto y perfecto que usted espera de ellos, Padre. Te doy gracias por la vida de mi esposa, por mi vida. Gracias por el amor que derrama en nuestros corazones. Gracias por esa pasión que pone en nosotros de orar por este pueblo maravilloso, de estas ovejas hermosas, de estas ovejas que están siendo preparadas por tu palabra y por tu amor. Gracias por la honra que nos da de saber que son hijos de esta casa, Señor. Los bendecimos, Padre, y declaramos que el enemigo no tiene potestad contra ellos, que todo el espíritu antagónico y el ejército de ángeles caídos están desarmados, invalidados y despojados de toda autoridad en contra de nosotros. Que hay un fluir de una unción de autoridad sobre nosotros, que nos da la certeza y la seguridad que somos más que vencedores. Padre, yo sé que este mes se abrirán puertas, y algunos que se le han cerrado, otras se le abrirán. Porque usted abre y cierra puertas. Lo que usted abre nadie lo cierra, y lo que usted cierra nadie lo abre. Esa palabra que usted dio en la madrugada, yo la recibo y la proclamo y la publico en el nombre de Jesús. Padre, gracias por ello. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Nos vemos el día viernes. Amén. Gracias, Padre. Aleluya.